Shinji Mikami se enfrentaba a un reto. Su Resident Evil original definió el survival horror en 1996, pero corría el riesgo de volverse monótono con una cuarta entrega. Hasta luego. Sin embargo, si se desviaba demasiado de la fórmula, podría desequilibrar los elementos que hicieron grande a la franquicia. Fue en esta complicada situación donde el equipo de Mikami esculpió Resident Evil 4, y muchos de sus planteamientos de diseño se convirtieron en estándares de la industria. Hoy vamos a hablar de cómo Resident Evil revolucionó el survival horror. Well now, time to cause some mayhem. Históricamente, el survival horror se había basado en gran medida en el miedo psicológico. Cheryl? Is that Cheryl? Los personajes no sabían si sus pesadillas eran solo alucinaciones, mientras que los entornos estrechos y constreñidos salpicados de sustos tensos definían el género. Resident Evil 4 añadió más suspense a la conmoción y además subió el nivel de acción al 11. Los jugadores tenían que hacer malabarismos con más enemigos, recursos y estrategias para poder sobrevivir, teniendo que recurrir tanto a la potencia de fuego como a su propio ingenio. Era un juego tanto de acción como de terror, lo que en los años siguientes inspiraría a más desarrolladores a combinar géneros. Por ejemplo, un shooter en primera persona mezclado con un RPG. El principal diseñador de niveles de BioShock, Bill Garner, declaró en una entrevista a Den of the Geek lo siguiente: Resident Evil me dio la confianza necesaria para decir, los jugadores pueden hacerlo. De hecho, lo están deseando. Una jugabilidad más compleja hacía inviables las cámaras estáticas de anteriores entregas de Resi. Resident Evil 4 necesitaba una cámara que pudiera seguir el ritmo de Leon sin desorientar al jugador. Al principio del desarrollo, el equipo experimentó con una cámara dinámica. De hecho, se puede ver la idea en Devil May Cry, que empezó siendo el prototipo previsto de un nuevo juego de Resident Evil, pero se convirtió muy rápido en toda una nueva franquicia cuando Mikami se dio cuenta de que la acción estilizada y malabarista se alejaba demasiado de las raíces de la serie. Si Resident Evil 4 hubiera seguido por este camino, se habrían colocado cuidadosamente una serie de cámaras dinámicas en los niveles, y el jugador habría pasado de una a otra a medida que se movía. Capcom incluso mostró una primera versión del juego en el E3 de 2003, en la que se veía esta cámara dinámica híbrida en acción. Más adelante en el desarrollo, la cámara de Resi 4 fue reimaginada de nuevo. Se situaría sobre el hombro de Leon, siguiendo sus movimientos, situando al jugador en la acción. Esta cámara en tercera persona sentó las bases para el tipo de precisión en el apuntado, que se convirtió en el estándar de la industria en todos los juegos de acción y disparos posteriores, no solo en el género de terror. Resi 4 seguía manteniendo los controles arraigados de los juegos anteriores a la hora de disparar, pero con una perspectiva en tercera persona se animaba a los jugadores a ser más metódicos en su apuntado. Podían ser precisos, con resultados diferentes dependiendo si disparaban a una pierna o a la cabeza. Uno de los sistemas que Resident Evil 4 no quiso destacar en su lanzamiento fue su dificultad dinámica. Si morías demasiadas veces, el juego ajustaba sigilosamente su inteligencia artificial para que los enemigos atacaran más despacio o incluso los eliminaba por completo de los próximos encuentros. El sistema estaba meticulosamente calculado para garantizar que los jugadores se sintieran desafiados todo el tiempo y se mantuvieran tensos pero nunca frustrados. Este tipo de sistema de dificultad dinámico ya existía en otros juegos, pero Resident Evil 4 se esforzó por no mencionarlos en ningún momento por si los jugadores se sentían agobiados por él. Mantenía a los jugadores centrados en la tarea que tenían entre manos y en esa zona tan difícil de alcanzar. Long time no see. Resident Evil 4 marcó un antes y un después en la saga, añadiendo un montón de cosas que definieron el género para siempre. Puedes revivir la experiencia por ti mismo cuando el remake se lance el 24 de marzo en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S y PC. Para cualquier otra cosa sobre el retorno al Castillo de Salazar, mantente conectado con IGN.